las cosas de Dios son profundas y traen beneficio para nuestras almas. Hoy quiero traer un estudio acerca de... Usted se va a deparar ahora con algo que tal vez lo ha leído tantas veces y no lo había anotado de esa manera, porque la Biblia tiene la sorpresa, esa sorpresa tiene la palabra de Dios. Como les decía, entre líneas está todo el contenido para que el hombre de Dios sea instruido en justicia y sepa qué es lo que Dios piensa y qué es lo que Dios planifica y qué es lo que Dios va a ejecutar, porque su voluntad es soberana. Nadie puede obstaculizar lo que Dios quiere hacer. No existe un ser creado que pueda detener lo que Dios en su consejo determinó para el mundo, para sus criaturas, para la redención, para el cosmos en general. Nadie lo puede detener, porque es el creador. Gloria a Dios. Y ustedes saben que el plan de Dios al crear al hombre, al crear a Adán, ¿no?, nuestro progenitor, porque somos seres adámicos, solamente que hay una salvedad en la fe cristiana, a diferencia de otras religiones. Nosotros hemos heredado una naturaleza caída, una naturaleza corrupta, que la Biblia llama en el Nuevo Testamento la carne. La carne, cuando aparece allí en las traducciones, no necesariamente se está refiriendo solo al cuerpo físico, que somos hechos de carne. Se está refiriendo a la naturaleza que genéticamente se nos transmitió con el pecado original, porque cuando Adán sale del Edén, engendra hijos e hijas a su imagen caída. Entonces nosotros traemos esa imagen caída. Y hay palabras fuertes en el Nuevo Testamento, hay palabras que son contundentes. Por ejemplo, el apóstol habla de que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, es animal, es una naturaleza que tiene características que no son buenas. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una naturaleza que necesita ser transformada para poder obtener la vida eterna, entonces tiene que haber una transformación en el creyente. Lógicamente que no hay una transformación de carácter físico, a no ser cuando el Señor nos cura, que venimos a Él, nos sana de alguna enfermedad y nos quita esa dolencia, nos quita esa enfermedad, nos quita esa deformidad, etc. Pero continuamos siendo las mismas personas en el aspecto exterior. Pero dentro, en la parte invisible del hombre, es donde la obra del Espíritu Santo comienza a gestarse. Porque cuando el Señor venga, cuando venga el Señor Jesucristo a llevar a su pueblo, a llevar a su gente, a llevar al cuerpo para que esté completo Jesucristo. Usted dirá, pero ¿y Jesús no es Dios, no está completo? Sí, como Dios es completo, pero como hombre, Él es cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Y Dios, en el propósito, cuando crea a Adán, Él quería tener un hombre conforme a la imagen de su Hijo unigénito. Jesucristo es el Hijo unigénito porque tiene la misma esencia del Padre. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace a la imagen del hombre celestial. Adán no era la imagen de Dios. Adán fue hecho a la imagen del que es imagen. Es un juego de palabras. ¿Quién porta la imagen de Dios? ¿Quién representa a Dios de forma visible? Es Jesucristo. Pero cuando Adán es creado, Dios proyecta esa imagen en aquel ser que le da dominio sobre todas las cosas. Pero que por el pecado original, Satanás lo engaña y es expulsado. El plan de Dios no se frustra, solamente que se posterga, porque Dios quería tener hombres y mujeres conformes a la imagen de Jesucristo.
¿Están entendiendo? Conformes a la imagen. Bueno, entonces, el propósito de Dios era tener hombres como el Hijo. Y ahí nosotros entendemos ciertas palabras del Nuevo Testamento, como dice que lo veremos como Él porque seremos como Él. Es exactamente lo que quiere decir la Biblia. La Biblia no es un libro que anda a medios términos. Por eso que aún aquellos estudiantes de la filosofía han dicho, la Biblia no es ni esencialista en extremo ni existencialista. Es algo intermedio. Por eso la Biblia, cuando habla de la condición de la humanidad, dice que la humanidad está perdida, está muerta en delitos y pecados. Pero por el otro lado, dice que el valor de un alma supera al del mundo entero. ¿Usted está entendiendo lo que Dios quiere que sepamos? Por un lado, hay una óptica, sí, el hombre está degradado, el hombre está perdido, necesita a Jesucristo para salvarse, necesita nacer otra vez. Y por el otro lado, el amor de Dios es tan inmenso porque Él sabe que el valor de las almas es algo extraordinario. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos, aquí no sé si alguien trajo algo para anotar. Si quieren anotar, muy importante. Gloria a Dios. Con referencia al ser humano, descendiente de Adán, y el plan que Dios tiene para la humanidad. Pues Dios tiene un plan eterno, un plan que lleva siglos. Y ese plan se va a ejecutar de manera asombrosa hasta que Él consiga tener hijos en el Hijo y hasta que Dios Padre tenga una familia propia. Por eso es que el evangelista Juan dice, lo que nace del espíritu es espíritu, lo que nace de la carne es carne. Y la naturaleza adámica tiene tres características ahora. Es animal, es terrenal y es diabólica. Tal vez algún intelectual o algún humanista diga, no, pero no me diga eso. No me diga que yo soy un animal. No me diga que yo tengo una naturaleza diabólica. Bueno, discutámoslo con lo que dice la Biblia. Es animal porque cuando Adán cae se parece más a los animales que a los ángeles, porque pierde la investidura celestial. Es terrenal porque realmente pertenece a esta tierra. Y es diabólica porque el diablo inyecta en el hombre cosas que son de él por la desobediencia de la humanidad. Por eso dice que todo aquel que obra mal hace las cosas que hace Satanás. Entonces, tenemos en la palabra de Dios hay tres instancias, hay tres características cuando hablamos de la humanidad. Cuando en este sentido ahora utilizo el término humanidad para referirme a los descendientes de Adán. La humanidad adámica sujeta a la redención por la cual vino el Hijo de Dios y se encarnó y murió y resucitó para llevarlos a Dios. En la Biblia tenemos en el Génesis 3 la descripción de cómo fue la caída de nuestros primeros padres. Ahí la Biblia deja bien claro lo que sucedió. Desobedecieron. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia y el haber escuchado al tentador. Ese fue el motivo. Estaban rodeados de felicidad. Tenían todo al alcance de las manos. Estaban en un ecosistema inmejorable. Pero la prueba los llevó a caer. Cayó la mujer, estaba familiarizada, conversaba, el enemigo la envolvió, le dijo es esto, es lo otro. Tuvo la osadía de decir que Dios les mintió. Porque le dice así que Dios les dijo tal cosa. Sí, nos dijo que si comíamos del árbol, etcétera, no iba a pasar tal cosa. No. Le dio a entender, Dios es un egoísta, bárbaro.
No quiere que ustedes tengan conocimiento. Y ahí empezó. Y nosotros siempre pensamos, la mujer cayó primero, pero el hombre podía haber dicho que no. Acompañó a su mujer, comió del fruto prohibido, e inmediatamente la gloria se disipó y se vieron despojados y se escondieron, dice la Biblia. La Biblia es muy plástica en esos aspectos, nos muestra algo muy claro. Cuando el Señor descendía, dice que al atardecer, para hablar con Adán, para platicar con Adán, para instruirlo, quién sabe para cuántas cosas más, en su divina teofanía, venía Dios a hablar. Y en esos instantes, cuando llega el Señor, aunque está en todos lados, pero para que entendamos, asumía una forma corpórea, asumía una forma de tal manera que Adán y Eva conversaban con él. Y dice la Biblia que llega y no encuentra al hombre. Y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Pero la pregunta de Dios es una pregunta de carácter existencial. Dios sabía dónde se había escondido Adán, pero era una pregunta de carácter existencial, como diciéndole: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás acá esperándome como siempre? ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste? Más o menos lo que sucede cuando éramos niños y nuestros padres nos decían: ¿por qué te escondiste? Porque hiciste algún arte. Esa fue la pregunta de Dios. Y hoy también Dios le pregunta al hombre, en sentido genérico: ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición? Entonces, el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, el libro de los principios, habla de la caída del hombre. Luego tenemos el Salmo 8, donde nos habla de la condición actual de la humanidad. Y todos aquellos que hayan leído el Salmo dicen, ¿no?, saben bien lo que dice ese Salmo. Saben bien cuál es la condición del hombre actualmente. Y luego, en Hebreos 2, nos habla de la restauración del ser humano, de los elegidos de Dios, pero ya vinculados con la encarnación del Hijo de Dios. Por eso, vamos a leer allí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo que vendrá, o el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. Y ahora habla de la condición actual. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Y acá se dirige y habla del Hijo de Dios, de la persona del Hijo. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, fíjese bien lo que está diciendo la palabra, ¿no? Convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
En otra parte dice, yo confiaré en Él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me dio. Y acá viene algo fuerte, acá viene algo contundente, algo que nos identifica con el Hijo de Dios. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Dice al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y a librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Fíjese acá la identidad, la identificación. Jesucristo se hace hombre, viene y asume la naturaleza de Adán para elevar la raza humana redimida al lado de Dios. Ese es el propósito de Dios, elevar a los seres humanos a su lado. Y acá nosotros tenemos y observamos cómo el enemigo ha infectado las mentes de muchos intelectuales, cuando realmente comenzaron a decir que el hombre venía de un primate, que venía de los monos. Es decir, el propósito del diablo es degradar a la humanidad, colocarla en un lugar inferior. Mientras que la Biblia dice que a través de la salvación y a través de la obra de Jesucristo, los seres humanos son elevados a la categoría de hijos de Dios. Ya no son solo criaturas, son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, el autor a los hebreos nos dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces tenemos la condición del hombre caído, pero el propósito de Dios es redimir a los hombres y es unirlos al Hijo unigénito, que participen de la naturaleza que Jesús tiene como hombre. Por eso Él ahora se ha constituido en primogénito entre muchos hermanos. Amén. Jesucristo se ha transformado en primogénito entre muchos hermanos. Como Dios nunca deja de ser Dios, pero ahora es hombre perfecto y Él nos representa. Y nosotros estamos emparentados con Él, porque dice el evangelista Juan que la vida de Dios se transmite por el nuevo nacimiento. Dice, estos no son nacidos por la voluntad de la carne, por la voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esta era la introducción que quería darle. Ahora quiero que ustedes me acompañen y vamos a ir al último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro extraordinario. Es el libro que pertenece, si lo vamos a mirar desde el punto de vista literario del primer siglo y antes, lo que se denominaba literatura apocalíptica, que tenía que ver con todo el fin del mundo y las cosas que sucederían antes de que terminara este sistema de cosas y empezara otro. La diferencia es que los otros libros eran especulaciones y eran datos que no eran inspirados por el Espíritu Santo. Pero el Apocalipsis fue inspirado por el Espíritu Santo y le fue entregado al apóstol Juan en la isla de Patmos. Por eso dice la palabra, si ustedes tienen Apocalipsis delante de ustedes, dice el primer versículo, el primer capítulo: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad,
escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Acá dice en esta versión dichosos, que es un sinónimo de bienaventurado, el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y ya estamos entrando en el Apocalipsis. Ya estamos entrando en los últimos momentos de la era de la iglesia. Estamos llegando ya a la consumación de las cosas. Estamos llegando ya a la instauración del imperio del anticristo. Ya estamos llegando. Pero también se acerca la venida del Señor para llevar a su pueblo. Entonces la iglesia no vive en el temor, sino que la iglesia espera un gran avivamiento en todo el mundo. Porque Dios a sus escogidos les va a colocar una impronta, les va a colocar un sello para que puedan ser transportados al reino de los cielos. Y aquellos hermanos y hermanas que a través de los siglos han muerto en el Señor, dice que van a ser resucitados con cuerpos inmortales. Primero resucitan los muertos en Cristo. Y dice que luego los que están vivos serán transformados. El mundo nos escucha y tal vez diga: estos están todos pirados, ¿no? Pero yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, como yo le creo a la palabra de Dios, enseño lo que dice la Biblia. Entonces nosotros no podemos estar ajenos a todas estas cosas que van a pasar. Que el libro de Apocalipsis es un libro enigmático, es un libro lleno de símbolos, es verdad, hay mucha simbología, pero el Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo nos ilumina. Por eso no podemos tener temor de estudiar la palabra. Entonces yo no les voy a leer todo el capítulo 1, porque es mucho el tiempo que se nos va, pero todos los que conocen saben lo que Juan en un determinado día estaba allí en la isla de Patmos, lo habían llevado porque allí deportaban a todos los criminales, a todos los indeseables, a todos los que eran un problema para Roma, los mandaban. Ustedes no piensen que la isla de Patmos era como la isla con Cancún. No. O como el otro balneario mexicano famoso, ¿cómo es? Como Acapulco. No eran lugares así. Era un lugar donde lamentablemente iban los reos. Y el apóstol Juan fue colocado en aquella isla rocosa, árida, muy viejo ya, con mucha edad. Y estando en esa condición, él dice, en el día del Señor, se le aparece, escucha una voz, y se le aparece, escucha primero esa voz, ¿no? Y cuando se da vuelta, se le aparece el Cristo glorificado. Gloria a Dios. Y usted lo lee ahí. Y ustedes saben, hermano, que no hay ningún artista que pueda pintar a este Cristo glorificado. Y ahí se nos describe, y él dice que cae como muerto a los pies del Señor, pero nuestro Señor dice que extiende su mano y dice: levántate, porque tengo para mostrarte cosas, y quiero que escribas cartas y las envíes a 7 iglesias definidas, porque quiero que sepan que yo sé la condición de cada iglesia, cómo está ahora y cómo será en el futuro. Y a cada iglesia también le voy a dar una promesa, pero ¿a quién? A un grupo de gente. ¿Sabe cómo se llama ese grupo de gente que está en cada iglesia? El grupo en forma unida, los vencedores. Así que anótelo ahí. Los vencedores son los que reciben la promesa de Jesucristo. Y los vencedores son los que forman el cuerpo de Cristo. Los vencedores son los que serán llevados a las mansiones celestiales y participarán y estarán y serán la novia del Cordero. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Bueno, ¿qué sucede?
Voy paso por paso, para que ustedes digan, ¿y este qué quiere ahora con las cartas de Apocalipsis? Primero leímos cómo era la condición del hombre en su creación y en su caída. Cómo es la condición del hombre actual. Cómo Dios se interesa por los hombres y las mujeres, por los seres humanos para salvarlos. Y luego tenemos una descripción en hebreo de cómo ahora el Señor Jesús se transforma en primogénito, como hombre, ¿no? Entre muchos hermanos. Aleluya. Entonces, hermano, hay dos palabras claves en el Apocalipsis. Dos palabras. Una es la redención y la otra es la regeneración. ¿Qué es la redención? ¿Qué significa redimir? Esto ya estaba en el antiguo Israel cuando Dios le había dado las leyes al pueblo. Cuando Dios era el rey y el legislador de la nación hebrea, cuando los había constituido como Estado, los había fijado en su tierra, dejaron de ser tribus para transformarse en un Estado y vivir de forma sedentaria. Dice que Dios era su rey. Llegó un momento en que Israel dijo: nadie te ve. Queremos un rey humano. Queremos que nos des un rey. Mirá, todos tienen reyes. Los asirios, los babilonios, los de acá, de allá, todos los pueblos de alrededor, las ciudades-estado, todos tenían un rey. Nosotros queremos un rey. Y Dios dijo: bueno, no me quieren a mí. Bueno, muy bien, vamos a poner un rey. Nombren un rey para ustedes. Y todos conocen la historia de lo que sucedió después. Pero Dios dio leyes específicas. Dios no solamente dio leyes de carácter social, de convivencia. Dios dio leyes de carácter familiar, de carácter militar, de carácter cívico, de relacionamiento, todo. Y también determinó, fíjense lo importante que es esto, y lo van a encontrar en el libro de Levítico. También Dios limitó el uso de la tierra. No existía una propiedad privada a perpetuidad, sino que en el año 50, en el año del jubileo, léalo después en Levítico, en el año del jubileo, si una familia, si un hombre pobre hubiera perdido su propiedad, tenía que serle devuelto a través de la mediación de un pariente redentor. ¿Están entendiendo? Un pariente redentor de ese hombre que perdió su propiedad podía adquirirla nuevamente. ¿Qué nos enseña esto? Todas estas cosas en el plano físico y social del antiguo Israel nos daba a entender, hay una analogía con lo que sucede con el mundo que Adán perdió frente a la tentación del diablo. ¿Qué significa? Que nuestro Señor Jesucristo es el pariente redentor que redime las almas y también la tierra para el hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué están entendiendo? Eso es redención. Redimir es rescatar lo que se perdió, pagar un rescate. Jesucristo pagó el rescate con su preciosa sangre, que tiene un valor infinito. Y nuestras almas también son redimidas, pero nuestros cuerpos serán transformados. Por eso la Biblia dice: ni la carne ni la sangre van a heredar el reino de Dios. Amén. Cuando usted dice amén, afirma lo que estoy diciendo. Gloria. Téngame paciencia, porque el maestro repite muchas veces para que se grabe. Entonces, el tema del Apocalipsis, también hay un tema importantísimo, es decir, una palabra clave, que es la regeneración. ¿Qué es regenerar? El prefijo, entramos en gramática, ¿no? El prefijo re significa hacer de nuevo. Regenerar.
Porque la tierra, el mundo fue generado, por el pecado del hombre degeneró, pero en Cristo será regenerado. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Él utilizó el término regeneración. Entonces, cuando usted lea el Apocalipsis, usted ve que hay dos palabras claves, doctrinales, proféticas, que es la redención y la regeneración. Vio como el Apocalipsis de a poquito uno lo va interpretando. Y realmente el Apocalipsis es para nuestro tiempo. Los grandes reformadores de la Iglesia, como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, etcétera, etcétera, no escribieron prácticamente el Apocalipsis, ningún comentario, porque no era para su época. Pero ahora que estamos cerca del fin, es para nuestros días. Y es necesario que lo conozcamos. Pero quiero hacer énfasis de que la regeneración consiste en el proceso de restaurar al estado original algo que sufrió un proceso de degeneración. La tierra, y vamos a hacer un poco de historia prediluviana, la tierra, cuando Dios crea a Adán, tenía más tierra que agua. ¿Cómo así, hermano? Basta mirar un planiferio, un globo terráqueo, para darnos cuenta que hay más océano que continente. ¿Y cuál es el misterio? Es interesante. ¿Cuál es el misterio? El diluvio no fue solo lluvia. Porque a veces pensamos, ¿será que llueve 40 días y llena todo y mata todo y tapa todo? Pero no fue solamente lluvia. Agua que cayó del cielo, el dosel de agua que cubría el mundo se desplomó. Y las aguas subterráneas, por los grandes maremotos, emergieron e inundaron todo el mundo habitado. Por eso se terminó la humanidad. Por eso sobrevivió solamente Noé. ¿Con quién? Con su familia. Porque el agua tomó cuenta del mundo. No fue solo lluvia. No habría la lluvia, aunque lloviera 40 días, haber sumergido cordilleras enteras. Porque dice la Biblia que el diluvio fue universal. Y todo ser viviente que respiraba pereció. Entonces, quiero decirles que esas aguas, esto es una teoría, porque hay teorías también cristianas que son científicas. ¿Cuál es la teoría de que porque hay más agua que tierra en el planeta, que malmente se llama tierra, hay que llamarse agua? La tierra está inclinada 23 grados y medio. La tierra no está en esta forma, la tierra está un poco inclinada. Dios congeló mucha agua en los polos. Entonces, también hubo un exceso de agua que tapó continentes enteros. ¿Entiende por qué el diluvio terminó con un mundo antiguo? El mundo antiguo, el prediluviano, es muy probable que los mares que existieran no fueran grandes océanos, sino tan grandes como el mar Mediterráneo, que si ustedes lo ven en el mapa es un mar pequeño que está rodeado por Europa y África. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos estudiaron geografía en la escuela? A mí me apasionaba la geografía, por eso. Pero es así. ¿De dónde vino tanta agua, hermano? Se desprendió, dice que las aguas del abismo tomaron cuenta de la tierra. Entonces fue una catástrofe universal, fue un cataclismo. Entonces, al ser un cataclismo, la civilización pereció y hubo un fin de un mundo. Por eso dice la Biblia que ese mundo pereció por el agua,
pero que ahora hay solo dos elementos de purificación. Para el mundo es el fuego, para las almas es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que limpia los pecados, que purifica al hombre, es la sangre del Cordero. Por eso es necesario que el Señor nos purifique con la sangre bendita del Hijo de Dios. Porque los que estarán un día en la presencia del Padre serán los lavados en la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, la regeneración es aplicada al alma porque hubo degeneración y tiene que haber una restauración a su estado original, ¿no? Pero también se aplica a la tierra porque ella se degeneró y descendió muy abajo de lo que Dios quería que fuera. Pero la regeneración no se usa con respecto al cuerpo de los santos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es que va a seguir en su estado original, porque nuestro cuerpo se enferma y se muere. Y en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 44, dice que se siembra un cuerpo natural, pero que resucita un cuerpo espiritual. Y con respecto a la redención, y pasamos a las cartas, consiste en restaurar, ¿no?, al propietario original lo que se perdió o lo que se vendió. Porque en el antiguo Israel, cuando un hombre quedaba en la pobreza extrema, vendía, no tenía más remedio que vender su propiedad y salía con su familia. Y se la compraba a alguien. Pero como en la ley del Señor no había propiedad perpetua, llegado el jubileo, el año del jubileo, ese hombre, habiendo un pariente redentor, podía rescatar esa propiedad que vendió por necesidad o que la perdió en otras circunstancias. ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios establece es perfecto. Y Dios le entregó leyes al pueblo de Israel de carácter perfecto, porque Él era el legislador. Dios era el legislador de la nación. Dios era el monarca supremo. Entonces Dios daba las directivas y decía, bueno, no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan lo otro. Las leyes que Él estableció eran de convivencia. Fíjense que el sacerdocio hebreo se distinguía de los demás sacerdocios, entre comillas, de los pueblos vecinos. Si ustedes examinan la palabra y ven lo que Dios instituía, cómo tenían que estar vestidos los sacerdotes, cómo tenía que ser la vestidura del sumo sacerdote, cómo tenía que ser el trabajo y todos los utensilios y todo lo del lugar santo. Todo meticulosamente, porque todo lo que Dios quiere es algo para su santidad. Pero los sacerdocios paganos eran algo terrible, porque cultuaban a los dioses con minúsculas que eran demonios o ángeles caídos. Entonces los sacerdocios paganos tenían un contraste muy grande con el sacerdocio del pueblo de Israel. Por eso los sacerdotes no podían ofrecer un fuego extraño, ni podían hacer algo que se les antojara, no. Todo había sido meticulosamente preparado, diseñado y direccionado por Dios mismo. Porque inclusive cuando ustedes hacen un estudio de lo que es el tabernáculo en el desierto antes del templo, ustedes van a ver que hasta los colores los eligió Dios. ¿Dónde era colocado el oro, la plata? ¿Cómo se hacían las cosas? ¿Qué es lo que llevaba un revestimiento de oro? ¿Lo que era de bronce? Es algo tan extraordinario, hermano, que lamentablemente nosotros tenemos una Biblia y no la leemos y no nos enteramos. Aparte, el sacerdocio de los pueblos paganos tenía una característica: existía la prostitución sagrada. La prostitución nace unida a la religión. Ay, hermano, es un disparate, no es disparate. Es historia. Las prostitutas sagradas estaban para el servicio en los templos paganos.
Entonces había un gran contraste. Por eso, hermanos queridos, el culto al Señor tiene un gran contraste con lo que hace el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Qué maravilla. Bueno. La redención referente al alma, dice que en Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Ahí está Dios tratando con el alma del hombre y el Espíritu Santo direccionando todas las cosas. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, Él nos hace cumplir la ley de Dios. Porque no es por imposición, no es por miedo. Referente al cuerpo, Romanos 8:23 dice: aguardando la adopción de hijos y la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Y referente a la tierra, allí en Efesios 1:14 nos habla hasta el rescate de la propiedad. Ay, hermano, ¿y de qué propiedad está hablando? ¿De la tierra? La tierra tiene que ser sacada de las manos del diablo. Cuando nuestro Señor fue tentado, la última tentación, Satanás le dice así: bueno, mira, está todo bien, pero vení conmigo. Lo subió a un lugar muy alto y le dijo: ¿ves todo esto acá? Mira los reinos acá, las ciudades, los puertos, las culturas del mundo, mira todo esto acá. Me fue dado por la desobediencia de Adán. Si tú te postras y me adoras, yo te lo entrego. Esa fue la insolencia del diablo tentando al hombre Jesús, porque como Dios, dice la Biblia, que Dios no puede ser tentado y nadie puede tentar a Dios. Pero ¿qué reflexión nos trae? Que realmente Satanás hace de la suya y administra muchas cosas de la cultura humana, y la tierra, en cierta forma, está en sus manos, y él hace muchas cosas y deshace con el permiso de Dios. Pero, como una de las cosas que perdió Adán fue su dominio sobre la tierra, un día Satanás será desalojado de los lugares que rodean la tierra, y la tierra pasará a ser la herencia de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es profundo, ¿no? Esto es profundo. Entonces, leemos pasajes de la Biblia. Ay, sí, hermano, yo leo la Biblia, pero de repente usted leyó esa porción de la palabra durante 20 años, 30 años. ¿Qué quiere decir el salmista? Que los justos heredarán la tierra. ¿De qué me está hablando? De la tierra que usted pisa, del orbe que usted vive. Eso le corresponde a los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es el Redentor del mundo. Y cuando Él le dijo que reinara sobre todas las cosas, que dominara todo a Adán, y Adán perdió ese dominio porque el diablo lo engañó y él le entregó un mundo, Jesús vino a restaurar ese mundo para los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso lo que no es redimido es destruido. Por eso el fuego. Quiero imaginarme que después de Armagedón la tierra va a quedar en ruinas. La civilización humana va a sufrir un colapso. Los grandes monumentos de la humanidad van a caer, porque Cristo va a instaurar un nuevo orden. Ahora quieren un nuevo orden mundial bajo el dominio del anticristo, ¿sí o no? Pero será por un tiempo.
Dios permitirá, porque Dios tiene un plan. Pero dice la Biblia que Jesucristo vendrá a tomar posesión de las naciones y de toda la tierra habitada. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos para las cartas del Apocalipsis. Bendito sea el Señor. A partir del capítulo 2, ustedes cuando hayan leído, ustedes van a entender más este estudio después que ustedes lean el capítulo 1. No puedo leerlo, se me va la hora. Pero hay una cosa interesante. Cuando el Señor le dice a Juan, escribí, pone, iglesia de Éfeso, escribe al ángel que está en la iglesia. Al ángel viene a ser el mensajero, el que está frente a la iglesia. Escribe al ángel en Éfeso, y ahí empieza a detallar. Escribe tanto a Esmirna, a Tiatira, etcétera, etcétera, Filadelfia. Bueno, cada vez que aparece una carta, usted lea con atención las cartas del Apocalipsis. Cada vez que usted se enfrenta con una carta, aparece una característica de ese Cristo glorificado en el capítulo 1. Lo primero es el nombre de la iglesia, quien lo dirige. ¿Y por qué el Señor eligió esas 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que es lo que hoy se llama Turquía? ¿Por qué? Porque Él quería representar diferentes iglesias, la condición en la que estaba cada una, pero también desde el punto de vista del Espíritu Santo, Él quería dar a entender cómo sería cada iglesia a través de la era de la iglesia hasta el día en que Él venga a buscar a su pueblo. Dios. Y ahora hay 2 tipos de iglesia en el mundo: Filadelfia y la Odisea. Después hay una identificación. Cuando usted, vamos a leer una carta. Vamos a leer. Primera carta. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿No aparecía Cristo en el primer capítulo con estrellas a la derecha? Y se pasea por el medio de los 7 candeleros de oro. Ahí está la identificación de quién habla. ¿Quién es? El Cristo glorificado. No cualquier uno que escribe. Es el mismo Señor de la iglesia. Y Juan escribe. Luego hay un elogio, porque sabe que Dios no solamente nos amonesta cuando nos equivocamos, cometemos errores o inclusive pecamos. Él también reconoce cuando hacemos las cosas bien, porque Dios es justo. Hay un elogio. Acá le dice así: conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado, has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Cristo le dice a esa iglesia la condición, el elogio y las cosas que Él aprueba. Pero luego viene la reprensión. Y el Cristo glorificado dice: pero hay cosas que tienen que ser corregidas. Porque muchas veces pensamos que Dios no corrige la iglesia. ¿Y a quién Dios le dio autoridad para corregir a la iglesia? ¿Que va a venir un ángel? A los pastores, a los ministros, a los ancianos. Esos tienen autoridad cuando es puesta por Dios para amonestar, para corregir, para instruir. Porque si no, la iglesia se transforma en un club de amigos. Es así. Voy a la iglesia porque me siento bien. Y lógico, acá nadie te va a hablar mal, acá nadie te va a molestar con el cigarrillo, acá nadie toma whisky. Pero no es solamente eso. Es venir a adorar a Dios. Es venir a decirle: Señor, quiero ser un mejor ciudadano, quiero ser un mejor marido, quiero ser una mejor esposa, quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor hermano. ¡Gloria a Dios! Dale para verlo.
Dale la gloria que vive. Jesucristo vive y reina para siempre. Aleluya. Después se menciona la segunda venida del Señor Jesús y qué efecto va a tener sobre ese tipo de iglesia. ¿Cómo encontrará el Señor en su venida a esa congregación local, a ese ministerio? ¿Cómo lo va a encontrar? Eso es lo que dice acá. La reprensión es a Éfeso, ¿no? Sin embargo, le dice el juez, pues Jesús es el juez, Señor de la iglesia, pero es el juez. Por eso sus ojos son como llama de fuego. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. No tenemos a Cristo en una cruz. No tenemos a un Cristo que la imaginería creó en un cuadro. Este es un Cristo de poder. Es el que dijo, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ese es el Cristo que le escribe a las iglesias. Sin embargo, tengo contra ti que abandonaste tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, vuelve a practicar las obras que hacías al principio, porque si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Y lo dice Jesucristo. A veces no tomamos en cuenta, está toda la Bartola, no es así. La congregación, la iglesia local, es una escuela, ¿sí? Unos comenzaron ayer, otros tienen 20 años, pero a veces no pasaron de la primera lección, no saben escribir hola. Pues a eso hay que instruirlos. ¿Qué pasa contigo, hermano? Tenés 20 años que te bautizaste, todavía están, ¿verdad? Pero ¿quién le da autoridad al ministro? El Cristo glorificado. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y ahí viene algo que es una orden para todas las iglesias, para todo el pueblo de Dios. Y es de escuchar, es de oír. ¿Están entendiendo lo que les explico? Oír. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la parte séptima de eso ahí es la promesa para quién. Para el que vence. Para el que vence. ¿Quiere decir que en una congregación hay vencedores y no vencedores? Es duro, hermano. Ustedes no. Hay vencedores y hay no vencedores. La promesa para el que escucha y para el que venció. Por eso dicen, y acá quiero hacer el énfasis, ya que pusieron ahí lo que están escribiendo, cuál es la estructura de la carta que el Cristo glorificado le manda a las iglesias. Primero el nombre de la iglesia, a quien está dirigido, la identificación de quien habla, que es Jesús. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, así dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Cada iglesia tiene una característica de quien está escribiendo. No fue cualquier ángel, no fue cualquier hombre, no fue Moisés, no fue Abraham, fue Jesucristo glorificado que se lo transmitió al apóstol Juan. En tercero está el elogio que Dios le da a la iglesia, lo que Él reconoce de bueno. Después la reprensión. Después, en quinto lugar, la mención de la segunda venida de Jesucristo y qué repercusión tiene sobre esa iglesia. Luego, la orden universal para que todos escuchen la voz del Espíritu Santo.
Y en séptimo lugar, la promesa a ese grupo especial de gente que Dios considera los vencedores. Póngalo en letras grandes, los vencedores. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Y esas promesas que esos vencedores tendrán, que se van a cumplir en ellos, tanto los que han muerto como los que están vivos, para el regreso de Jesucristo en el rapto de la iglesia. Esa gente, ese pueblo, esa novia, esos hijos de Dios van a recuperar todo lo que Adán perdió. Ah, qué extraordinario, hermanos. Sí, las cosas de Dios no son banales. Las cosas de Dios son profundas. Las cosas de Dios son consistentes. La Biblia es un libro directo. La Biblia no especula si Dios existe o no existe. Declara ser su palabra. Y nosotros estamos adorando en este salón a ese Cristo glorificado que un día nos vendrá a buscar y que nos hace esas promesas. Y esas promesas, hermano, nosotros vamos a ver, vamos a leer. Es una promesa septuplicada porque es para todos los vencedores. Por eso dice en cada carta, si usted leyó el Apocalipsis, si usted leyó las cartas, va a entender que dice: al que venciere le daré tal cosa, al que venciere, bueno, es una promesa septuplicada. Miren lo que dice acá. A la iglesia de Éfeso, a los vencedores les dice: al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está ¿dónde? Paraíso de Dios. En el mundo. ¿Vio? ¿Qué perdió Adán cuando fue expulsado del Edén? ¿Qué hacían los querubines en la puerta del Edén? No permitían el acceso del hombre caído. Como el Edén desaparece, ¿dónde está ahora el árbol de la vida? En la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Y dice que el fruto será para los vencedores, para el sacerdocio regio que vivirá y reinará con el Cristo glorificado. Ellos comerán del árbol de la vida. Y la humanidad en la tierra, ¿qué es lo que tendrá? Las hojas del árbol de la vida que tienen propiedades sobrenaturales. Dale la gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Veo que los estudios bíblicos son fenomenales, ¿no? Fenomenal. La Biblia tiene que ser para estudiarla. El cristiano, cuanto más conoce la Biblia, más quiere servir a Dios. No ignora lo que Dios tiene para él. No anda a tientas, no anda preguntando: ay, tengo una crisis existencial. No. Jesús es nuestra vida. Como hablábamos con el pastor hoy, ¿no? Del sábado, de los adventistas. Ay, si no descansan el sábado, porque el sábado es patilluco, ya eso, el sábado. Nuestro sábado es Cristo. Él es nuestro descanso. Jesús es nuestro descanso. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, un adventista se va a ofender, o lo tienen marcado a fuego. Gloria a Dios. Bueno, vamos para la promesa de Esmirna. Mire lo que dice acá. Mire qué interesante. Vamos a desglosar. ¿Qué es lo primero que la primera promesa hace? La primera cosa que perdió Adán debido a la caída fue el derecho al árbol de la vida. Por tanto, la primera cosa que Dios le restaura al redimido es la vida eterna. Pero no es que usted no va a morir más.
usted va a tener la vida de Dios fluyendo dentro de sí. Va a haber una conexión sobrenatural entre la vida que viene de Dios y la vida que está en usted. Por eso dice allí, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho o les dio potestad de transformarse en hijos de Dios. Y esa es una doctrina fundamental del Nuevo Testamento. Es el único escrito religioso del mundo que enseña que el hombre tiene que recibir una vida sobrenatural para transformarse en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos los hombres y todas las mujeres que habitan sobre la tierra son hijos de Adán. Por eso dice la Biblia, acá enganchamos los versículos, ¿no? que escuchamos durante años. Por eso es que la obra de Jesucristo nos trae a nosotros la novedad y el participar de la naturaleza divina. Por eso el ser cristiano no es decir pertenezco a una denominación. Yo he escuchado cristianos que dicen sí, porque yo gracias a Dios era católico y ahora soy evangélico. ¿Y eso qué va a resolver? Si no naciste de nuevo, tan liquidad. Ay, hermano, usted también tan duro. Pero es así, hermano. Hay que ser claro. No, era católico, no soy evangélico. Como diciendo, yo era espiritista, no soy un bandista. No. Usted tiene que decir, ahora soy un hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nacido del Espíritu Santo. Tengo la vida de Dios en mí que fluye para la vida eterna. Gloria a Dios. Eso es ser hijo de Dios. La otra promesa, esta promesa, la segunda promesa que aparece acá en la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor o al vencedor no va a sufrir daño de la muerte segunda. Va a haber una inmunidad. Porque dice la Biblia que los que estén condenados sufrirán la muerte segunda y la separación de Dios para siempre. El que sale vencedor, el que es vencedor, el que nació del Espíritu Santo, dice la Biblia que va a ser inmune contra esa muerte. ¿Por qué? Porque tiene la vida de Dios. Cuando Adán pecó y su mujer, lo primero que se cortó fue la comunión directa con Dios. Por eso desde antaño los hombres andan a tientas buscando a Dios, creando religiones, haciendo esto, haciendo lo otro. Como les decía, creo en el mensaje de anoche, las religiones son el intento de ir a Dios, pero la Biblia dice lo contrario. Dios vino al hombre en la persona de Jesucristo. Por eso, hermano querido, sin Jesús no hay cristianismo. ¿Cómo dice eso, hermano? Sí. La iglesia de Jesús está afuera. Hablan de Jesús, pero lo niegan. Y la vida de la iglesia es Cristo. Por eso le dice a sus discípulos, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Ahora con Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que lo primero, usted vaya detallando ahí, lo primero que el hombre perdió fue el acceso al árbol de la vida. Luego quedó expuesto a la muerte eterna si no hay una reconciliación con Dios. Y ahora la iglesia de Pérgamo, vamos a la promesa al vencedor. El tercer paso del proceso de degeneración fue doble, ¿no? El hombre perdió un mundo perfecto, porque Dios maldijo la tierra. El hombre perdió su asociación con Dios. Por eso dice que en el Edén, Dios y el hombre interactuaban. Fíjese qué interesante. Interactuaban. Dios venía a hablar con el hombre.
No especulemos cómo era, porque no lo podemos explicar. Pero si la Biblia me dice que Dios descendía y hablaba con Adán, yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, hermano, en ese tercer paso del proceso de la degeneración, que fue doble, el hombre perdió el mundo, el hombre perdió su asociación con Dios. Pero la tercera promesa, fíjese usted acá. Capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venza o que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Qué felices los que están en desacuerdo con el nombre que le pusieron, ¿no? Ay, ¿por qué me pusieron tal nombre? En el cielo hay un nombre nuevo. ¿Cuánto le dan la gloria a ese Señor? Bueno, dice que le va a dar el maná escondido, una piedra blanca, y vamos a considerar esto del maná. El Señor en una oportunidad, allí en Juan 4:32, dice: pongo una comida para comer, valga la redundancia, que ustedes no la conocen. Ese es el maná escondido. Ese es el alimento celestial. En el cielo o en la eternidad, porque también incursionaremos en la tierra, comeremos y beberemos. Ah, hermano, pero ¿y no estamos glorificados? ¿Y acaso Jesús después de la resurrección no comió pescado? Claro. Vaya haciéndose una idea. Mire que no es solamente mirar ciencia ficción, hermano. Lea la palabra y eso te va a volar. Fíjese qué interesante. Ese maná escondido en realidad es una comida celestial. Y también hay una connotación importante, ¿no? Los santos no necesitarán trabajar arduamente, con el sudor de la frente, con el sufrimiento, para tener el sustento, porque todo será sustentado por Dios. Ellos tienen el maná escondido que Dios les reservó. Ya vamos a terminar. En segundo lugar, porque es enigmático esto acá, lo hemos leído tantas veces, dice nos habla de un maná, me habla de una piedra. ¿Qué querrá decir? Tiene razón, ¿y qué querrá decir? Bueno, la historia lo confirma. Eso de la piedra blanca es como una identificación, pero también significa la admisión a una sociedad o a una familia a la cual nosotros no pertenecíamos. En la antigüedad, cuando no existía el papel, no existían las cédulas, no existía lo que hoy comúnmente tenemos como un carné, una presentación, existían bolas blancas y bolas negras. Para ser admitido en algunas culturas a una sociedad, a un clan, a una organización, si había más bolas negras, esa persona no era admitida. Si había más bolas blancas o bolitas blancas, la persona era admitida. Eso para que entienda por qué existe en el Apocalipsis esa analogía, para dar a entender que la piedra que recibe el redimido es la admisión a la familia de Dios y el nombre que Dios le va a adjudicar a cada uno de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Tendremos un nombre nuevo. Quédese feliz, porque todo lo que Dios nos da es maravilloso. ¿Es así o no es así? Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermano. Bueno, vamos avanzando acá. Ahora vamos para otra promesa. Vamos para la iglesia de Tiatira.
que después existe un estudio también de las iglesias en sus diferentes periodos históricos, que es un estudio más profundo, es un estudio más extenso. Bueno, dice acá, Iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 26. Al vencedor que cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro y las hará pedazos como vasijas de barro. Es un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico. Y también le daré la estrella de la mañana. Cuando Adán pecó, perdió el dominio sobre el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Satanás lo chantajeó, le quitó el dominio y se instauró como príncipe de este mundo y como Dios de este siglo. Y Jesucristo eso no lo cuestionó. Aún siendo Dios, yo digo, sí, en todo este periodo, Él que hace todas estas cosas. La humanidad está a merced de Él. No significa que pasó a ser dueño. Él es un usurpador, porque todo lo que el diablo hace es sucio, es con engaño. Y todo lo que hacen eso se parecen a él. Piense en quienes hacen las cosas mal y se va a dar cuenta. Son hijos del diablo. Qué frase fuerte, ¿no? Pero si el Señor le dijo a los fariseos que eran hijos del diablo, hay otros que están haciendo más cosas, son hijos del diablo. Entonces el dominio le es restaurado al hombre y sabe que las mismas promesas que el Señor Dios Padre le da a su Hijo en la carne, es decir, encarnado, porque Él es Dios sobre todas las cosas, pero como el hombre Jesús, las mismas promesas le hace a sus redimidos. Por eso el Señor dijo, ustedes van a hacer mis obras. Y mayores aún, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. Amén. Entonces, es algo que nos tiene que poner felices, que nos tiene que poner alegres, de que somos hijos de Dios, de que todo lo que el mundo quiere va a perecer. Todo va a perecer. En un tsunami, en un terremoto, en una gran tormenta, en un gran vendaval se pierde todo. Y tiene que cumplirse la escritura que en un tiempo más, con el nuevo orden mundial, los ricos quedarán sin riqueza. Y se cumple lo que dijo Santiago. He aquí ricos aúllen y griten porque se fueron sus riquezas. El anticristo no tolerará que tengan más de lo que él determine. Es fuerte, ¿no? Pero los cristianos estamos alerta. Los cristianos estamos alerta. Se viene un tiempo. Sí. La Agenda 2030 quiere nivelar la humanidad. No tendrás nada, dice, pero vas a ser feliz. Y claro, los demonios van a tomar cuenta de la mente de la gente. Mira que el tiempo que se viene es un tiempo difícil, muy difícil. El mundo como lo estamos conociendo va a ser transformado. La cibernética ya es una realidad. La robótica es una realidad. El implante de los chips en los cerebros humanos es casi una realidad. Las conciencias que sean transferidas para hombres metálicos es una realidad casi. Es asustador y la Biblia nos alertó. Amén. Es el último tiempo. Pero es el tiempo también que nosotros tenemos que pedir el derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo sobre su pueblo. Sobre su pueblo. ¡Gloria a Dios! El Señor dijo, mía es la tierra y su plenitud. El mundo
y los que en él habitan. ¿No lo deja feliz? No, porque está todo perdido, hermano. No está perdido. Perdido para el mundo. Para el Hijo de Dios es ganancia. Dice el cielos nuevos y tierra nueva, un nuevo sistema donde vive ¿qué? La justicia. Hoy impera la injusticia en el mundo. Entonces, hermano, nosotros vemos la cuarta promesa restaura al hombre el dominio que perdió Adán. La quinta promesa, mire lo que dice la iglesia de Sardis, el vencedor. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás voy a borrar su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré ese nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oye. Esa promesa se divide en tres partes. Los vencedores serán vestidos de blanco. Los nombres estarán en el libro de la vida, los vencedores. Y el Señor proclamará el nombre de ellos en la gran asamblea de los cielos. Así que esa promesa. Después la promesa número 6 en la iglesia de Filadelfia. Mira qué interesante, ¿vio cómo hay que examinar la Biblia? Dice, al que salga vencedor, lo voy a hacer columna del templo de mi Dios y no saldrá nunca más de allí. ¿Pero qué significa la columna? Algunos piensan, pero la columna no se mueve, está estática para siempre. No, es la firmeza, que nadie nos removerá de la comunión con nuestro Dios. Permaneceremos con Él para siempre. Gloria a Dios. Y mire qué interesante lo que dice acá. Por eso hay que desglosar la Biblia. Sobre él, el vencedor, grabaré el nombre de mi Dios. Estará impreso en el redimido. Y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él, ¿qué dice? Ah, qué interesante. No solo yo voy a tener un nombre nuevo, Jesús va a tener un nombre nuevo. Se va a revelar con otro nombre. Ahora Jesús, ¿por qué? ¿Qué significa Jesús? Salvador. Estamos en la dispensación de la salvación de las almas. Entonces el nombre de Jesús es para salvación. Pero dice que Él va a implantar en nosotros el nombre que Él tiene oculto y que un día se va a revelar. ¿Cuántos sabían esto? Casi nada. ¿Vio? ¿Cómo hay que leer la Biblia con atención? Mire todo lo que va a haber. Todo esto acá. Qué interesante. Columna del templo de Dios, la firmeza, la permanencia. El nombre de Dios grabado, el nombre de la ciudad, la santa ciudad, y el nombre de nuestro Señor también, en el redimido, todo en Él. Aleluya. ¿Usted sabe que el diablo también tiene marca para sus hijos? Lo que está implementando el nuevo sistema. Todo lo que Dios hace, el diablo imita para esclavizar a la humanidad. Pero el amo que nosotros tenemos es compasivo y amoroso. A Él sea la gloria. Última promesa. Gloria a Dios. La última promesa expresa el clímax que es imposible ultrapasar. Mire lo que dice allí. Al que salga vencedor va a sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono.
Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no entiende estas cosas. El Padre comparte su trono con el Hijo, porque es Dios con él. Pero el hombre Jesús, el monarca supremo, comparte su autoridad con cada uno de sus hijos y sus vencedores. Cosas que asombran aún a los ángeles del cielo. Romanos 8:17 dice: si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si con Él sufrimos, con Él seremos glorificados. En un futuro, ¿sabe lo que espera la naturaleza? El mundo entero. La manifestación de los hijos de Dios. Póngase de pie.